Bienvenidos a 52 Minutos, muy buenas noches. El 22 de octubre los santafesinos vamos a ir por cuarta vez a las urnas, a la elección general nacional, donde, bueno, se verá el resultado, podemos llegar a tener presidente. Y allí Sergio Massa, el candidato del oficialismo, quien en la provincia tuvo una proyección bastante baja, quedando tercero, empezó a poner el foco en nuestra provincia, dado que junto con Mendoza, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, son los distritos, evalúan en el entorno del candidato, que tendrán que poner el énfasis para revertir el resultado y tener chances de entrar al balotaje. Y en ese sentido, Massa estuvo de recorrida en nuestra provincia, estuvo en la fábrica de lácteos Tremblay y allí, bueno, obviamente hizo una arenga, habló de la importancia de apostar a la producción, de importar al trabajo argentino, prometió mecanizar la suspensión de retenciones a los productos lácteos por 90 días, en fin, una serie de medidas destinadas a la producción, al campo, que fueron bienvenidos, sobre todo en la cadena lechera, que es una de las producciones más importantes que tenemos en la provincia de Santa Fe y que de hecho hace tiempo están pidiendo, están reclamando que se incorpore a lo que se llaman economías regionales que tienen una serie de beneficios, entre otras cosas, impositivos. Lo cierto es que en esa arenga, en ese discurso, Sergio Massa sorprendió a los asistentes con una frase cuando dijo que le iba a dar un lugar a Omar Perotti en el gabinete. Esto no cayó bien entre los asistentes, sobre todo los intendentes, jefes comunales, distintos personalidades, representantes de distintos espacios del peronismo, porque precisamente le achacan al gobernador Omar Perotti la derrota en las elecciones provinciales y que no haya llegado a un armado un poco más prolijo. De hecho, recordemos que la candidatura de Lewandowski se definió en los últimos minutos cuando vencía el plazo de presentación de listas, en fin, toda esa historia, esa novela que venimos relatando en 52 minutos. Esto no cayó bien, los dichos de Massa me refiero. Y a la noche, el ministro había organizado una cena en el último piso del Ministerio de Economía, donde allí hay un quincho, y reunió a unos 50 intendentes, jefes comunales y otros dirigentes de distintos espacios. Allí les dijo, les explicó, les tuvo que explicar, los tuvo que tranquilizar, y les dijo que el ánimo de esa afirmación, de ese ofrecimiento a Perotti, tenía que ver con que todos iban a formar parte de un gobierno porque había que generar nuevos liderazgos en el peronismo, había que trabajar para que en 4 años vuelva el peronismo al gobierno de la provincia de Santa Fe. En fin, se vio obligado el candidato a tener que dar explicaciones sobre por qué había dicho lo que había dicho. Lo cierto es que, bueno, allí estuvo obviamente el ministro de Transporte, Diego Giuliano, quien había organizado este encuentro. De hecho, la semana que viene tienen que organizar otro porque, como había un cupo, una capacidad limitada de personas en ese quincho, la próxima semana va a ir otra tanda de intendentes y jefes comunales que no pudieron asistir al primer encuentro. ¿Cuál va a ser el objetivo entonces del peronismo en materia eleccionaria? Bueno, poner las pilas. Lo que intentó Sergio Massa es darle un poco más de ánimo al alicaído peronismo santafesino y aparentemente lo habría logrado porque me cuentan fuentes que participaron de la cena, había mucha energía y estuvo como media hora sacándose fotos con cada uno de los asistentes. Veremos si eso alcanza para que Sergio Massa al menos pueda superar a Patricia Bullrich en una provincia que está siendo muy adversa para el peronismo. Si logran que con
las estructuras territoriales, que de hecho quedaron muy dañadas a partir de la elección provincial, donde, recordemos, el peronismo perdió a 6 senadores y se quedó con otros 6 en una clara minoría, donde, bueno, en una Cámara que supo gobernar desde 1987 en adelante a gusto y piacere. Viniendo ya a la provincia y hablando del próximo gobierno de Maximiliano Puyaro, nosotros lo adelantamos en una nota en la Política Online, ya se conocen algunos nombres que, no voy a decir que seguramente ocuparán carteras importantes en nuestra provincia, pero que están bastante firmes y por eso vamos a dar sus nombres. En principio hay 2 senadores, que podrían ser 3, eso está en dudas, que acompañarían a Puyaro en la gestión. Uno es un dirigente histórico del norte de la provincia, que tiene mucho que ver con el crecimiento de Maximiliano Puyaro como dirigente local, provincial, que es Felipe Michli. Felipe Michli es bueno, decíamos que tiene una trayectoria. Yo no le quiero decir que es una persona de mucha edad porque, bueno, es relativo eso, pero sí que tiene una trayectoria muy importante en la política, es un armador, es una persona que quizá nosotros aquí en Rosario no lo conocemos mucho, en Santa Fe un poco más, pero que va a estar a cargo del Ministerio de Gobierno. Es una persona de muchísima confianza de Maximiliano Puyaro. Y el otro senador que casi seguramente va a ocupar una cartera importante es Lisandro Enrico. Lisandro Enrico que viene a hacer una elección histórica en su departamento, en el sur de la provincia de Santa Fe, que va a ocupar además una cartera que hoy abarca una extensión inmensa a la de infraestructura, porque tiene adentro las empresas de energía, la empresa de agua, de gas, en fin, los principales servicios públicos, y que seguramente Maximiliano Puyaro allí hará algunos cambios en cuanto a la estructura de ese ministerio, que es muy grande. El otro tema, por supuesto, es la seguridad. Santa Fe, que atraviesa una crisis de seguridad muy grande por la problemática narco, suena un funcionario para ocupar el ministerio, un funcionario que acompañó a Maximiliano Puyaro cuando fue ministro en esta misma cartera, que es Pablo Cococcioni, quien fue el encargado de asuntos penitenciarios de la provincia de Santa Fe, entre los cuales una de las políticas que llevó a cabo fue la construcción de los pabellones para presos de alto perfil. Esto significa para presos que son pesados, que manejaron el territorio y lo siguen haciendo de los penales, y que es uno de los temas más sensibles, por lo cual hoy vemos tantos crímenes, asesinatos y violencia en las calles. De cómo esos presos de alto perfil siguen administrando el delito a pesar de estar en las cárceles. En producción, otro de los puntos claves que Maximiliano Puyaro delineó en su campaña, va a ir otra persona de mucha confianza, que es Gustavo Puccini. Hoy es el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de la provincia y, bueno, tendrá a cargo, entre otras cosas, la incorporación de transporte que sale de producción y se incorpora sale de obras públicas y se va a incorporar al área de producción. Estará a cargo Gustavo Puccini. En educación va un rosarino, José Goiti, fue decano de Humanidades y Artes, un radical que empezó a militar en Franja Morada hace muchos años y hoy tendría a cargo la cartera educativa. En economía lo tenemos a Pablo Olivares, quien vino desarrollando un poco el programa económico financiero de la provincia y quien ya tuvo el primer contacto con el actual ministro Walter Agosto. Para el socialismo, bueno, allí están pensando 2 lugares,
Uno podría ser Andrea Uboldi, quien fue ministra de Salud durante la era Lifschitz, y quizás también le ofrezcan cultura. En definitiva, bueno, es algo que empiezan a asomarse ya los nombres de quienes van a acompañar a Puyaro en estos próximos 4 años. Le espera una ardua tarea al ministro de una provincia que, sobre todo en términos de seguridad, como dijimos, está bastante cascoteada la situación. Y bueno, veremos si... supongo que en esa área el propio ministro va a tener un perfil sumamente alto y prácticamente va a ser el ministro, además de gobernador, en este tema tan delicado para nosotros. El punto ahora de discusión se va a dar en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que Unidos, como se llamó este armado político, esta fusión de Juntos por el Cambio con el ex Frente Progresista, quien encabezó esa lista después de haber ganado la interna fue la socialista Clara García. ¿Será Clara García la próxima presidenta de la Cámara de Diputados? Bueno, allí hay algunos intereses encontrados. Por un lado, el ex intendente de Santa Fe, José El Corral, es uno de los que quiere asomar allí para poder presidir la Cámara, que es un lugar donde tiene una visibilidad política importante. Maximiliano Puyaro quizá lo lleve a José Corral a un lugar del gabinete. Esto es una información que no es una información chequeada, sino que es algo que se está hablando en los círculos más cercanos al gobernador electo. Y quizá es probable, y esto lo ponemos con mucha cautela, que Bastía, uno de los dirigentes muy cercanos también a Maximiliano Puyaro, que va a estar en la Cámara de Diputados, sea la propuesta del dirigente para encabezar esta Cámara, o al menos quizá negociar con el socialismo para que no sea Clara García y permanezca en esa presidencia Pablo Farías, un socialista que viene, aparte de reemplazar a Miguel Lifschitz cuando falleció al frente de la Cámara de Diputados, y que se ha ganado el respeto de todas las bancas. Esas son discusiones que empiezan a tomar un poco de calor, vamos a tener más detalles en las próximas semanas. Lo cierto es que Maximiliano Puyaro ya está armando el equipo para entrar a la cancha, una diferencia importante de lo que pasó en la era Perotti, cuando el gobernador tuvo 6 meses y recién en las últimas semanas conocíamos algunos de los nombres que lo iban a acompañar, que lo acompañaron y que muchos de ellos no pudieron terminar en su mandato. Señores, bienvenidos a 52 minutos. Ahora nos vamos a ir a la mesa